buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para acompañarlos. Agradecido de poder tener la oportunidad de volver a Lima, ahora que no estoy viviendo por aquí. Siempre es un gusto. Y esta presentación engancha un poco con el resumen que hacía el moderador del panel sobre agricultura orgánica, donde él decía hay que tener una mirada orientada hacia atrás, orientada hacia ver cómo un país como el Perú, un país que es uno de los pocos en el mundo donde se originó la agricultura, ¿no? O sea, es uno de los países más destacados en términos de la domesticación de cultivos, de la domesticación de animales. Entonces hay una tradición compartida con Egipto, compartida con Mesopotamia, que es una a la cual debemos regresar a buscar no solamente inspiración, sino también soluciones. Y esto me lleva al título de la presentación, de cómo está entrando fuertemente esta nueva mirada o este nuevo enfoque sobre lo que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo es que hacemos para desplegar la capacidad de la naturaleza para ayudarnos a resolver problemas de bienestar, problemas de desarrollo? O sea, ¿cómo hacemos que este actor, que en muchos casos ha sido visto como un rival, visto como un problema, más bien tiene que ser entendido de una manera inversa, como el mejor aliado que podemos tener para asegurar en última instancia crecimiento económico y, como digo, satisfacción de necesidades? Bueno, pasemos rápido, soy yo. Tal vez todos ustedes conocen esta caricatura, este dibujo que surgió a partir de la pandemia, ¿no? Donde muestra el problema del foco, ¿no? O sea, en qué medida llego a entender yo la problemática que estoy enfrentando, ¿no? El COVID con una escala determinada y vista como un riesgo muy grande que trae detrás otro problema más grande, que es el de la recesión económica que estamos todavía viviendo, y bueno, acrecentada ahora con la situación de Rusia con Ucrania, pero detrás una ola más grande, una ola vinculada a un riesgo que, por más que está tocándonos la puerta hace rato, no lo estamos llegando a ver, el tema del cambio climático. Pero resulta que hay una nueva versión de esa caricatura, donde lo que vemos es que detrás del cambio climático viene una ola aún más peligrosa y todavía no claramente establecida, que es este tema del colapso de la biodiversidad, o sea, el colapso de los ecosistemas que históricamente han sostenido la capacidad productiva y la capacidad de asegurar bienestar por parte de las personas, ¿no? Y esto no es algo que se haya quedado como ha ocurrido simplemente en una discusión de científicos. Este cuadro, disculpen, no lo tengo en español porque es muy reciente. Es un cuadro publicado por el World Economic Forum, que es este espacio de discusión del sector privado que se reúne todos los años en Suiza. Y lo que pueden ver aquí es el resultado de una encuesta hecha a actores importantes del sector privado sobre cuáles son los riesgos que identifican en los próximos 10 años. Y si ustedes lo ven, de estos 10 riesgos identificados, 5 están vinculados al tema ambiental. Y eso es algo inédito. O sea, que el sector empresarial, digamos el sector corporativo de gran escala, esté identificando al cambio climático, a los climas extremos, ¿no? a las situaciones climáticas extremas, a la pérdida de diversidad biológica, a las crisis de recursos naturales o a la alteración del medio ambiente por el ser humano como la mitad de los riesgos que se van a enfrentar en los próximos 10 años, es un cambio completo en términos de la percepción.
¿no? Ya no estamos, como ha ocurrido en otras versiones de este análisis hace 5 años o 10 años atrás, donde los temas eran, ¿no?, el riesgo cambiario, ¿no?, o otro tipo de problemas, digamos, más asociados a lo que normalmente uno entendería como la preocupación empresarial. Vemos aquí que la preocupación empresarial está yendo por el lado de dónde están los límites ambientales respecto de aquello que estamos haciendo. Y esto también tiene su correlato por el lado de los datos reales, los datos de los científicos. Este es el resultado de una publicación que se hizo el año 2019 por el Cuerpo de Naciones Unidas que está viendo el tema de especies y ecosistemas. Algo que se publicó en abril del 2019 y que tiene una mirada respecto de cuántas especies. O sea, este informe llegaba a la conclusión que hay cerca de 1 millón de especies en peligro de extinción. Y lo que vemos es que estas especies están presionadas principalmente por el avance de la actividad productiva, por el modelo productivo en el cual hemos estado, pues, digamos, viviendo del subsidio de la naturaleza. Porque el modelo de producción básicamente lo que ha hecho es aprovechar estas contribuciones que la naturaleza puede dar, pero como pasa cuando uno tiene una tarjeta de crédito, ¿no? Si hacemos un símil de la naturaleza como una tarjeta de crédito, uno tiene una línea de crédito determinada y esta se renueva cada vez que yo hago pagos, ¿no? O sea, yo pago la cuota que debo mensualmente. El problema es que con la naturaleza, como no hay un Infocorp de la naturaleza que esté detrás de uno, nosotros hemos seguido sobregirando esa tarjeta, ¿no? O sea, cargándole a la naturaleza costos de contaminación, costos de pérdida de bosques, costos de transformación de los suelos, de transformación de la cobertura vegetal. Y el tema es, y un poco la discusión actual es, llegó el tiempo de pagar. Llegó el tiempo de que nosotros asumamos parte de ese costo o empecemos a pagar ese crédito que hemos gastado por adelantado que nos ha dado la naturaleza, porque ya hemos llegado al límite, hemos llegado a nuestro límite, digamos, de nuestra línea de crédito, ¿no? Y lo vemos claramente reflejado aquí. Aquí dos cosas que son impresionantes. Lo que está al lado izquierdo es la distribución de los mamíferos en el mundo. Y lo que podemos ver es que en este momento el 96% de la biomasa existente de mamíferos la constituyen el ganado y las personas. Y si uno junta todas las ballenas y todos los mamíferos que uno se puede imaginar silvestres en el mundo, no llegan al 4%. Entonces, es una señal, o el otro gráfico donde lo que muestran es el peso de la masa, la biomasa natural contra la masa generada por construcciones, por cemento en el mundo. En el año 2020 dimos la vuelta a la ecuación. Y lo construido por el hombre ya superó en términos de masa a lo que ha construido en millones de años la naturaleza. Entonces, nos estamos dando cuenta, o sea, estamos poniendo a la naturaleza contra la pared, o sea, estamos ocupando todo el espacio que la naturaleza antes tenía. Sí, o sea, lo que está demostrando es que la escala de nuestra intervención como seres humanos claramente se está sintiendo ya a nivel global, ¿no? O sea, y eso está, o sea, se expresa en los problemas de cambio climático, en los problemas de pérdida de ecosistemas, de diversidad biológica. Y en esa discusión, cuando uno va a empezar a ver los temas vinculados a la producción agrícola, sin duda un tema muy grande es el tema del agua, ¿no? Y hay discusiones respecto a ese tema, y sobre todo en países como el Perú, donde hay una alta vulnerabilidad a los problemas de cambio climático, hay mucha proporción de las tierras que tienen situaciones son áridas o semiáridas, entonces el tema del agua es un reto.
Pero este tema del suelo y de la capacidad productiva o del recurso suelo es un tema mucho menos discutido. Sí escuché discusiones interesantes durante el panel sobre producción orgánica, donde se reconoce ese potencial del suelo que ha funcionado pues como este elemento que ha trasladado valor o ha permitido, ¿no? La producción y como decía anteriormente, este símil con el crédito. Entonces, hay un proceso de discusión muy fuerte, promovido por científicos, promovidos ahora también por el sector empresarial sobre, bueno, cómo reconocemos esta importancia del suelo y tomamos medidas para recuperar su capacidad de producción, que finalmente nos saca de una discusión meramente ambiental y nos lleva a una discusión de desarrollo, a una discusión de bienestar. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí hay una comparación sobre qué tan eficientes o qué tanto pueden captar carbono, que es la solución, digamos, la solución más eficiente para resolver el problema del cambio climático, diferentes tipos de usos del suelo. Y vemos, por ejemplo, que la producción de cultivos es mucho menos eficiente que otros usos naturales, digamos, del suelo. Y entonces, ¿qué es lo que se está planteando en este momento? ¿Cómo hago para que haya una transformación de los sistemas productivos agrícolas que se acerquen lo más que se puedan a condiciones similares a las naturales, para que su capacidad, por ejemplo, de captación de carbono aumente? Vemos, por ejemplo, que los humedales, ¿no? Esto que dice así, wetlands, tienen una capacidad inmensa de captación de carbono y, por tanto, de aportar a la resolución del problema de cambio climático. Pero, ¿qué está pasando con ellos? Se están perdiendo a una velocidad muy grande por avance de la agricultura, por avance de la urbanización, porque además hay una tendencia a verlos como algo negativo, ¿no? O sea, humedal es un término poco usado, que más bien lo que tendemos a decir sobre esos ecosistemas es un pantano, ¿no? Es un pantano. O sea, humedal es como un nombre muy generoso que se usa, ¿no? Entonces, el tema es cómo hacemos que la agricultura vuelva hacia tener, a partir de la aplicación de tecnología, a partir de la aplicación de conocimiento, una capacidad de equilibrar una serie de presiones y procesos que han generado un desbalance, que han hecho que los suelos y la cobertura vegetal tengan menor capacidad de captar carbono, vayan perdiendo su diversidad biológica y toda esta dotación, digamos, de microorganismos que aseguran la viabilidad ambiental, pero además productiva en el largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos este vínculo entre la actividad productiva, en particular la actividad productiva agrícola, a favor en última instancia de asegurar nuevamente una satisfacción del bienestar? Y es repensar el vínculo con la tierra. Cómo tomar en cuenta prácticas ancestrales, de las cuales el Perú es un ejemplo, cómo calcular, o sea, cómo incluir beneficios sociales, incluir esta mirada mucho más sistémica respecto de la gestión de un recurso natural poco discutido, pero un recurso natural que además, y ustedes siendo productores lo conocerán, que sigue siendo considerado como un recurso renovable, ¿no? O sea, pero cuando uno ve la tasa de recuperación o de renovación del suelo, uno se da cuenta que más bien la lógica debería ser considerarlo un recurso no renovable, porque su tasa de reproducción es muy lenta, ¿no? O sea, entonces, eso implicaría un trabajo y una mirada mucho más estratégica respecto de verlo como un recurso
cada vez más escaso y cada vez más problemático. Este es un cálculo que hizo la organización en la cual yo trabajo ahora respecto de, o sea, ¿cuál sería el efecto de lograr que los suelos en el mundo pudieran captar únicamente 0.4% más de carbono que el que están captando ahora? Y en un escenario en el cual su capacidad de captación se ha venido degradando de manera importante. Y lo que pueden ver ahí es que simplemente esa elevación en la capacidad de captación de carbono de parte de los suelos generaría estos efectos positivos, un aumento en la retención del agua de 37.000 millones de metros cúbicos a nivel mundial, aumentos en la producción de cultivos que en algunos casos llegan a más del 40% de la capacidad de producción, a 10% de beneficio, de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, y todo un correlato en términos de beneficio económico, si es que a partir de un esfuerzo desplegado por diferentes países, por diferentes entidades, pudiésemos lograr simplemente esa elevación pequeñita del 0.4%. Si esto pudiese ser un poquito más grande, bueno, el escenario sería aún mejor. Y es aquí que ¿Cómo llevamos adelante este tema? Y es aquí que surge este nuevo enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza. Y si ustedes buscan en Google este término, soluciones basadas en la naturaleza, van a encontrar millones de referencias en este momento. Porque esta empieza a ser una especie de nueva panacea, donde todos se quieren ir a refugiar, gobierno, sector privado, diciendo yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy construyendo la sostenibilidad del futuro. Y por tanto, siendo la UICN, la organización donde yo trabajo, la promotora de este concepto, nosotros estamos en este momento frente a un trabajo en el cual necesitamos su ayuda, y es el trabajo de definir un estándar. O sea, ¿cuál es el estándar real para poder decir que algo que está siendo impulsado desde una actividad productiva, desde una iniciativa, digamos, comunal o privada, es una solución basada en la naturaleza? ¿Cuáles son los criterios que van a permitir que no se convierta en un concepto vacío? Que no se convierta en un concepto en el cual se escuden prácticas que supuestamente benefician al ambiente, pero están utilizando una técnica que en inglés se llama greenwashing, ¿no? O sea, el lavado verde, ¿no? El lavado de cara verde para decir, yo estoy haciendo las cosas bien, pero cuando lo escarbas o lo miras en profundidad, no tanto, ¿no? Y hay una serie de elementos que se han identificado como que tienen que estar presentes en las soluciones basadas en la naturaleza para poder decir, bueno, estamos frente a algo que está cambiando la tendencia, estamos frente a algo que está generando un efecto positivo. Y hay elementos técnicos, elementos de viabilidad económica, elementos de gobernanza, o sea, cómo participan las comunidades, cómo participan los actores directos en los procesos de toma de decisión para poder decir que se está frente a una solución basada en la naturaleza. Nosotros estamos trabajando, como les decía, un estándar para determinar esto. Pero necesitamos ejemplos en campo. O sea, este estándar que se está desarrollando de manera teórica, necesitamos bajarlo a tierra y poder decir con aquellos que dicen que están apostando por las soluciones basadas en la naturaleza, a ver, todo esto que estamos desarrollando teóricamente, cuando lo llevas al sitio, cuando ocurre en realidad, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las posibilidades que nosotros no hemos visto en este ejercicio teórico? Y en ese sentido se está trabajando para identificar, bueno, dónde podemos probar que este concepto de las soluciones basadas en la naturaleza es algo real, no es un nuevo invento sin sentido. Y bueno, hay una serie de estudios que se están haciendo por todos lados vinculados a los efectos económicos y los efectos
positivos que generan o que generarían las soluciones basadas en la naturaleza, cálculos inmensos de beneficios, pero que necesitamos llevarlos a tierra. Necesitamos poder decir, en la situación concreta, en este lugar, en este ámbito, con este cultivo, digamos, o en esta actividad, los beneficios son estos, los retos son estos, los problemas son estos, ¿no? Y el tema es, o sea, ¿cómo entender a las soluciones basadas en la naturaleza como esta mirada más integral, como esta mirada con una lógica territorial, con una lógica de cuenca, donde intervenciones como la que puede producir el sector agrícola, ¿no?, el sector agroindustrial, no ocurren como, digamos, flotando en el espacio, sino que están conectadas a una dinámica de cuenca donde hay una interacción entre los glaciares, el agua, los ecosistemas que están, como los bofedales que están en la zona inmediatamente inferior a los glaciares, y cómo esta mirada, digamos, de gestión territorial integral es absolutamente indispensable para poder avanzar en esta lógica de recuperación de la conexión de la actividad agrícola o de la actividad productiva con la naturaleza. El caso de los bofedales, que muchos de ustedes y muchas de ustedes deben conocer, son este tipo de ecosistemas que funcionan como esponjas captadoras de agua, pero que sin embargo por prácticas inadecuadas de ganadería, de gestión del agua, de minería no controlada, los estamos perdiendo a una velocidad muy grande. ¿Reemplaza esto, por ejemplo, de manera completa la inversión en canalización o trasvases? No, pero es una alternativa de complementación, porque en un entorno o en un entorno en el cual la demanda por nuevos productos, por productos de la agroindustria va a seguir creciendo, necesitamos desplegar todas las capacidades vinculadas a la tecnología o a lo que llaman infraestructura gris, ¿no?, la infraestructura asociada a la ingeniería, como la infraestructura verde, o sea, aquella para la cual lo que necesitamos es un trabajo colaborativo con la naturaleza y que nos puede ayudar a resolver algunas situaciones muy, muy concretas de limitaciones. Y en el Perú sabemos sobre este tema de soluciones basadas en la naturaleza. Yo diría que alguna experiencia tenemos, alrededor de 5.000 años, ¿no? Porque si uno se va hasta Caral, alrededor de 5.000 años de práctica o de noción sobre lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, que son estas, y las hemos visto todos pues en los lugares de los cuales venimos o en los lugares que alguna vez hemos visitado en el Perú: Andenería, Amunas, los Guaruguaru, que son propios de la cuenca del lago Titicaca, que son adaptaciones que el ser humano ha generado frente al reto que le planteó la naturaleza en el ámbito territorial del Perú, ¿no? O sea, tengo pendientes muy escarpadas, entonces no tengo tierra plana donde sembrar. Bueno, siembro en andenes, construyo suelo a partir de la inventiva. Y es esto, a ver, no estoy diciendo que tenemos que volver a estas tecnologías, pero estas tecnologías deberían ayudar a inspirar una mirada donde la aplicación de la tecnología de punta se alimente de este enfoque, de esta mirada que lo que ha hecho es decir, no hay forma de que yo me enfrente de manera exitosa a la naturaleza en última instancia. Entonces, ¿cómo trabajo con ella? ¿Cómo hago para generar una nueva forma de abordar el tema? Y aquí hay casos de cosas que ya se vienen haciendo. Hasta ahora, la apuesta por las soluciones basadas en la naturaleza, y eso tiene que ver un poco con la presentación el día de hoy, está siendo impulsada desde el Estado. Hay una serie de proyectos con apoyo de cooperación internacional que están intentando entrar a
avanzar este concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Es el caso del Bofedal de Millos, que está iniciando un proceso de restauración después de un proceso de degradación muy importante. El Bofedal de Millo, que está en la zona de Carampoma, que está en la cuenca del río Santa Eulalia, se está empezando a recuperar con participación de Sedapal. O sea, lo que vemos es que esto no está siendo visto únicamente como un tema de restauración ambiental o de restauración orientada simplemente cuidemos la naturaleza, sino que está siendo visto como, esto tiene que ser parte de las soluciones para el abastecimiento de agua de Lima. Por eso está Sedapal involucrado, o el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Agricultura. Lo que necesitamos es dar la siguiente vuelta de tuerca y que sea el sector privado recoja este concepto y lo empiece a aplicar. Lo empiece a aplicar además con oportunidades que están vinculadas, por ejemplo, a mecanismos que ya existen y ya se aplican para otros tipos de inversión. El Perú es un país pionero, por ejemplo, en el mecanismo de inversión por impuestos, ¿no? Obras por impuestos, ¿no? O sea, se adelanta parte del impuesto a la renta para ayudar a un gobierno regional, por ejemplo, a construir una escuela, a construir un puente, ¿no? O sea, se descuenta del impuesto a la renta de una empresa esa inversión que ellos hacen por delante, ¿no? De manera más eficiente, de manera más rápida que lo puede hacer alguna entidad que está sujeta digamos, a las reglas de inversión pública. Desde el Ministerio del Ambiente se viene impulsando el tema de en qué medida esta lógica de obras por impuestos se puede aplicar también en estos procesos, en procesos de restauración, de reforestación, de recuperación, de siembra y cosecha de agua, ¿no? O sea, porque claro, ¿cómo hacemos nuevamente para que el concepto no esté simplemente fijado en la infraestructura de cemento, en el puente, en el aula, en la posta médica, sino que también pueda ser aplicado a lo que llamaríamos infraestructura verde? O sea, ¿en qué medida puedo yo aprovechar un mecanismo que ha sido relativamente exitoso? Porque el mecanismo de obras por impuestos ha permitido movilizar inversión en algunas regiones, inversión importante, pero usarlo para impulsar esto, para impulsar un bien público, un bienestar público a partir de recuperar capacidad de regulación hídrica de los bofedales, cantidad o calidad de agua, ¿no? O sea, que estas inversiones sean vistas de manera similar a las inversiones en educación o a las inversiones en salud o en seguridad ciudadana. O sea, hay un bien público, ¿no? Hay algo que va más allá del efecto positivo de la inversión en sí, que estamos creando bienestar para todo el país, ¿no? Y lo que vemos aquí es un poco el análisis que se ha hecho a partir de las experiencias de aplicación de este concepto de soluciones basadas en la naturaleza en términos de la cantidad de proyectos que hay ahora en el banco de proyectos, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas, promovidos por las regiones, por los municipios. Y lo que vemos es que la expectativa el convencimiento de parte de las regiones, por lo menos, y de los municipios respecto a inversiones basadas en reforestación, en, infiltración de agua, está creciendo muchísimo. Hay un reto todavía vinculado a la implementación, a la ejecución de estos proyectos, pero la demanda está creciendo enormemente y el tema es, ¿esto se puede abastecer o se puede cubrir únicamente con recursos públicos? No. Necesitamos la participación del sector público, generando las condiciones y haciendo las primeras inversiones, pero necesitamos la entrada fuerte del sector privado. Y del sector privado organizado, del sector privado articulando a la gran empresa, o a la empresa agroindustrial con mayores capacidades,
articulado con productores de mediana o de pequeña escala que puedan hacer esta transición, que puedan involucrarse en estos procesos. O sea, esta es una oportunidad para lograr esa integración, digamos, de diferentes escalas que sigue siendo todavía una expectativa muy grande respecto de la capacidad de innovación, o sea, el despliegue de la capacidad de innovación que ha tenido el sector agroindustrial, cómo se refleja también en otros nichos, en otras escalas de trabajo del sector agrario. O sea, cómo la experiencia exitosa, digamos, ocurrida en la costa puede reflejarse también a nivel de producciones medianas o de producciones de pequeña escala en zonas de la sierra o en zonas de la selva, ¿no? O sea, un poco, obviamente, con una adaptación específica, no es simplemente trasladar el paquete que ha funcionado en costa a los otros sitios, porque no va a ocurrir, sino en estos casos y en los casos específicos de estas zonas, incorporando un elemento o una mirada de la naturaleza. O sea, en qué medida la potencialidad de la naturaleza puede ayudar a ese proceso de integración, ¿no? Sobre todo en estos ámbitos donde todavía tenemos bastante potencialidad o bastantes capacidades vinculadas a los ecosistemas naturales, ¿no? Y finalmente, para cerrar, esto no es una discusión, como les digo, no es una discusión de pajaritos y arbolitos. Este también es un cálculo que ha hecho el World Economic Forum respecto o sea, un cálculo económico sobre la potencialidad de las soluciones basadas en la naturaleza. E identifican tres grandes sectores en los cuales hay una potencialidad de transformación inmensa. Si ven ahí los números, estos son billones de dólares a nivel mundial. Y ven, por ejemplo, que en la primera columna están los sistemas productivos, o sea, los sistemas alimentarios de uso de tierra y del océano, donde se identifican oportunidades de negocio. No simplemente temas vinculados, digamos, a responsabilidad social empresarial, sino oportunidades reales de negocio por 3.5 billones de dólares a nivel mundial. Entonces, en un escenario donde además tenemos consumidores cada vez más informados y cada vez más exigentes, porque ¿qué es lo que ha pasado en el mundo? Ustedes sabrán cómo se transmitían las ideas en el siglo XIX. Un señor en Europa escribía un libro, ¿no? Y en algún momento ese libro subía a un barco y cruzaba el océano y llegaba aquí. Probablemente le tomaba un año y medio o hasta 2 llegar al sitio, y esas ideas se empezaban a difundir. En el mundo actual, las ideas se difunden en centésimas de segundo. En un mundo hipercomunicado como el que tenemos actualmente, esta persona que está tomando un cafecito en Nueva York, preocupado por el efecto sobre el bosque amazónico que está teniendo ese café, ¿no? Que lo está tomando con culpa, digamos, escribe un tweet o escribe algo en Instagram o en alguna red, y ese mensaje no se demora 2 años como se demoraba el libro en el siglo XIX. Está inmediatamente cruzando el mundo y encuentra a una persona con una sensibilidad o con una preocupación similar. Y aquello que antes era visto no, eso se va a demorar en llegar, no, el consumidor peruano no va a exigir eso que quiere el alemán, se acabó. Porque con esta difusión de las ideas, el consumidor peruano o de algún país en desarrollo va a decir, pero ¿por qué al alemán sí y a mí no? ¿No? ¿Por qué esto? O sea, yo también quiero eso. Y ese es el nuevo escenario. Es el nuevo escenario en el cual ya estamos incluidos todos los que vivimos en este momento en el mundo. Y eso está teniendo un efecto sobre cómo replantear la producción, cómo replantear el vínculo finalmente entre el hombre y la naturaleza, en qué medida podemos desplegar
nuevamente, el poder de la naturaleza en favor de la producción, en favor de la construcción de bienestar hacia futuro. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero no haber sido muy metafísico en esta discusión, pero gracias.